Damos inicio a la conversación con Yuleida Aranguren, concejal del municipio Balmores Rodríguez y miembro de la directiva del partido Primero Justicia en esa entidad de la costa oriental del lago. Aún a la espera del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida principalmente. Gracias, Anki, gracias por la invitación y bueno, y te deseo mucho éxito en esta faceta. He visto algunas cosas y más para adelante. Sí, aún esperando el pronunciamiento del CNE. Sí, estamos esperando que las rectoras del CNE entiendan que tiene que haber un camino democrático y pacífico a esta crisis que tenemos y que además de la crisis económica, que es lo que más nos afecta, también producto de la crisis política que hay. Es una fusión ahí gobierno, CNE, PSV, y han puesto pues todas las trabas y todos los obstáculos que han querido al que el pueblo se manifieste y que el pueblo decida. Creo que esta crisis no la vamos a resolver ni oposición ni gobierno, porque bueno, al final cada uno de nosotros tiene una posición. Entonces lo viable, lo sano es que deje que el pueblo elija, que el pueblo decida y resuelva la crisis. Los pueblos, muchas veces decimos que los pueblos no se equivocan, yo estoy convencida de que los pueblos a veces nos hemos equivocado, pero esta es una manera ahorita en este proceso que tenemos, una manera de que el pueblo decida, y creo que el pueblo sabiamente va a decidir. ¿Crees que ya inició este camino el 1 de septiembre? Bueno, este camino no inició el 1 de septiembre, este camino inició mucho antes. Nosotros en la oposición hemos tenido, como todo en la vida, hemos tenido aciertos y desaciertos. Sí, pero te hablo acerca de la participación de los venezolanos en la marcha. Bueno, sí, el 1 de septiembre la gente se reivindicó otra vez con la calle, con lo que significa calle, que es el exigir derecho. Eso fue una manifestación inmensa. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir, aun cuando no llegara a Caracas, fuimos y llegamos hasta La Victoria en el estado de Aragua, y pues la gente se manifestó, la gente volvió a tener el control de lo que significa la calle como un mecanismo de protesta, que lamentablemente creo y tenemos que reconocerlo, en la oposición abusamos en algún tiempo de esa calle, abusamos del uso excesivo de calle sin ninguna visión, sin nada concreto que ofrecer. Pero bueno, ahora, gracias a Dios que, como te decía, a partir del 2005 la oposición ha retomado el camino con traspiés, con altos y bajos, pero hemos retomado el camino y no es fácil, pero lo hemos venido haciendo. Pues hemos ido recuperando cada vez más espacio y ahora somos una mayoría electoral, pero también somos una mayoría en la calle. Y eso pues es un arma poderosísima en cualquier país, y sobre todo cuando queremos rescatar democracia o impedir que la democracia se nos termine de ir en el país. ¿Crees que esto sí está haciendo presión al CNE para que dé su pronunciamiento? Sí, hay presión, por supuesto que sí, porque como hemos dicho siempre, este gobierno no le tiene miedo ni a la MUG, ni a fulano, ni a sutano, le tiene miedo a la gente en la calle manifestando pacíficamente y a la gente votando. Tan así es que después que se jactaban de decir que ha habido 19 elecciones en los 17 años, pues ahora no quieren elecciones, y lo han dicho los mismos voceros del gobierno. No hay elecciones porque no hay dadas condiciones para elecciones. Y esa es la única carta que muestra este gobierno ante el mundo para venderse como un gobierno democrático, son las elecciones. Y si no las quieren hacer, pues evidentemente dudaría mucho de que siguen siendo un régimen democrático. Ellos aseguran que no habrá referéndum revocatorio. ¿Tú piensas que va a haber referéndum revocatorio este año? Bueno, ellos no pueden decir que va a haber revocatorio. Su trabajo es decir que no hay. Su trabajo es decir que no hay, pero eso no lo deciden ellos, eso lo decidimos nosotros. Lo decidimos nosotros, y nosotros en el partido que siempre hemos estado trabajando en el tema, pues siempre decimos que la única manera de imponerse ante un régimen de este talante es con organización, con disciplina, y sobre todo que la gente entienda que es un trabajo de todos, no es un trabajo solamente de los políticos y de quienes hacemos vida política, sino también de los ciudadanos. Es el momento de los ciudadanos. Es el momento de dejar de ser simplemente habitantes de un país o de un estado, un municipio, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, que es reclamar derechos y cumplir con nuestros deberes. ¿Crees que ya este miedo se perdió? Claro, evidentemente el miedo se perdió. El miedo, bueno, a veces el miedo, las emociones a veces te paralizan o te hacen actuar. El miedo a veces te paraliza, pero ahorita llegamos al momento en que el miedo te ha hecho actuar, y la sociedad venezolana está actuando. Porque creo yo que hay más miedo a perder un trabajo, es miedo a perder la vida. Y todos los venezolanos sabemos que vamos a perder la vida, o bien porque los hospitales no funcionan, o bien porque no tenemos alimento, ¿verdad? O por el AMPA. Por cualquiera de las cosas, todos estamos expuestos y todos tenemos la vida en mano. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días que amanecemos vivos. Esa es la verdad de lo que estamos viviendo. Y yo creo que el miedo a eso es superior al miedo a un trabajo, o a un carro,
o a cualquier otra cosa. Ok, ellos piensan que no va a haber revocatorio este año, pero están distribuyéndose y haciendo visitas a varios estados del país. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, que precisamente hoy Diosdado iba a estar en el municipio Cabima. Así es. Eso es un mensaje que nosotros debemos darle a nuestra gente, ¿no? Nosotros tenemos 17 años en esta acera luchando contra este gobierno y mucho antes de 17 años. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, desde el 92, cuando el golpe de Estado, pues yo fui, a pesar de que Chávez a lo mejor mucha gente compró lo que decía, pero solo con que un militar diera un golpe de Estado y era suficiente como para uno tener un poquito de resquemor sobre si podía gobernar o no un país. Pero la gente debemos nosotros los venezolanos, creo que hemos aprendido una conducta nos ha inculcado miedo, y nosotros a veces oímos más a los voceros del gobierno que a nuestros voceros. O sea, a veces le creemos más a lo que diga Jorge Rodríguez y a lo que diga Diosdado, a lo que diga Maduro, que lo que diga nuestros dirigentes como Capriles, Ramos Ayú o cualquiera de los dirigentes nuestros. Entonces nosotros tenemos cerca gente, o sea, gente cercana a nosotros que cuando oye hablar a Jorge Rodríguez se desespera, pero cuando yo le digo, pero ¿por qué no hija Capriles? Lo que dice Capriles, pero es que ese bobo tal o el otro, Ramos Ayú, eso es mentira. Entonces es una conducta aprendida durante 15 años y que gracias a Dios hemos empezado a superar. Ellos dijeron que íbamos a perder el 6 de diciembre, que ellos iban a ganar. Luego todos debemos recordar cuando entre el 6 de diciembre y el 5 de enero la mayoría apostaba, aunque la oposición no se iba a poder instalar en la Asamblea Nacional porque Diosdado no iba a entregar. No solamente entregó la presidencia, sino que ya ni va a la Asamblea Nacional, ya no le importa la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos que a veces oírnos y entender que debemos ver más los triunfos y los logros, aun cuando sean pequeños pasos, a los fracasos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fue una semana dura para la Mesa de la Unidad por algunas cosas algunas tonterías que hubo ahí de a lo mejor posiciones diferentes. Y a la gente se le olvidó el 1 de septiembre, a la gente se le olvidó aquella multitudinaria concentración en Caracas y en todo el país, se le olvidó, y ya la semana pasada era un estado general de depresión en el país, sí. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a superar, porque esa es la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es crear desánimo, desesperanza, miedo en la población. Aseguran que no hay unidad en la MUN. Hay unidad, aun cuando tengamos diferencias, porque todos tenemos diferencias, porque todos estamos en partidos políticos diferentes, tenemos visiones diferentes, y a principios de año teníamos un tema de discusión sobre cuál era el mecanismo para lograr solventar la crisis, y unos pensaban en enmienda, otros pensaban en renuncia, otros pensaban en constituyente, otros en revocatorio, y al final, ¿cuál fue el camino que escogimos? El camino que involucra a la mayoría de los ciudadanos, que es el revocatorio, porque eso es lo que involucra, porque la renuncia dependía de si ellos querían o no, o sea, dependía al final de Nicolás Maduro. La enmienda dependía de una Asamblea Nacional que el gobierno se ha encargado de sabotear y de escamotear. A través del Tribunal Supremo. A través del Tribunal Supremo de Justicia. Y el referéndum, pues, prendió en el ánimo de la gente y era lo único que podía lograr. Y aquí estamos, y ahora todos estamos en este camino. Entonces, bueno, ahí vamos todos empujando para el mismo lado y remando para el mismo lado. ¿Cómo están trabajando para la recolección del 20% de la firma? ¿Ya tienen un trabajo previo a esto para que nada más se inicie la recolección? Sí, nosotros tenemos ya un trabajo pues adelantado, un censo que se hizo a partir de febrero de este año cuando comenzamos con el proceso. En el caso de Balmores Rodríguez tenemos ya un comando de campaña ya conformado, esperando pues las líneas de ahora de cuál va a ser las condiciones de recolección, pero seguimos en el camino sumando gente, hablando con la gente, que la gente vea, ese es el trabajo principal, es que la gente sienta que no se ha abandonado, que caminar y hablar con la gente. No tenemos mucho que decirle a la gente, porque cuando uno llega, pues ya la gente, ya todos estamos viviendo lo mismo y padeciendo la misma crisis, todos, absolutamente todos. Entonces, lo único es, pues, llegar a los sectores y que la gente sepa que nosotros seguimos luchando y seguimos trabajando y que necesitamos de ellos, de todos. Necesitamos todos juntos salir de esto. Así que, ¿cuál es el trabajo de Primera Justicia que está realizando en el municipio? ¿Casa por casa? ¿Realizan asamblea, actividades? Sí, nosotros tenemos una lucha, bueno, desde 2014, 2015, a principios de 2015, comenzamos cuando nadie creía tampoco en la Asamblea Nacional, comenzamos a caminar y a hablar con la gente, casa por casa, a llegarle a los sectores, a decirles que la vía era electoral y que la Asamblea Nacional era un paso importante para comenzar con este camino, y ahí estamos. Nosotros antes nos decían que éramos el partido de los catiritos, ahora somos el partido de los negritos, porque andamos bien negritos a andar en la calle.
Y bueno, y ahí estamos, acá asambleas, casa por casa. Juan Pablo ha ido, después del 6 de diciembre, ha ido 5 o 6 veces al municipio a recorrer, a caminar los sectores, y no descansamos, sumando gente, organizándonos. Es un trabajo ¿Cómo ha visto diario. la aceptación de las personas al partido Primero Justicia? Bueno, la aceptación, bien, ok, una aceptación que al final nosotros, bueno, como partido hacemos nuestro trabajo, pero entendiendo que es una unidad que debemos mantener, conservar y preservar, una unidad, porque bueno, cuando hay muchos partidos, a veces la cosa se puede poner media engorrosa, pero bueno, nuestro trabajo es entender que todos nos necesitamos, todos sumamos y que nadie solo puede, respetarnos los espacios de cada uno. Y nosotros pues hacer nuestro trabajo, en el caso del municipio, construir el partido. Sabemos que es un municipio pues que donde Primero Justicia, y como en todo el país, pues Primero Justicia tiene apenas 17 años. Y en el caso de Balmores, pues tenemos 13, 14 años en Balmores, poco a poco, empezamos 2 o 3, y ahí vamos sumando y caminando, mucho joven integrado al partido, joven que se está formando, y bueno, ahí vamos. Okay. ¿Qué opinas acerca de los presos y las persecuciones políticas? Bueno, en estos días hablaba yo con un amigo y me decía preocupado que sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo es posible que tengamos que pedirle y casi suplicarle al CNE que haga su trabajo, cómo es posible que el tribunal haga lo que hace, no le importa y decreta una inconstitucionalidad, sentencia una inconstitucionalidad de una ley, ¿ok? Y yo le decía que si esto fuera democracia, no tendríamos ningún problema con que el CNE simplemente estuviera convocando elecciones, y precisamente nuestra lucha es esa. Nuestra lucha es desmontar un entramado institucional que se ha formado durante 17 años, porque no es la rectora del CNE, no son ellas 4, es un entramado que se ha hecho de control de las instituciones, tanto públicas como privadas, que es lo que nos dice a nosotros, estamos en un gobierno que no es democrático. Entonces, no podemos esperar de parte de ellos actuaciones democráticas. Tenemos que entender que son actuaciones antidemocráticas las que hacen. Por ejemplo, lo más aberrante de los últimos tiempos ha sido citaciones del SEBIN alcalde, ¿verdad?, y a concejales, y detenciones arbitrarias por encima de la Fiscalía, que sabemos que todos los órganos de seguridad y órganos policiales son auxiliares de la Fiscalía del Ministerio Público. Y sin embargo ellos se han atrevido a hacer detenciones arbitrarias, y bueno, y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es seguir trabajando porque haya un cambio en el país para que todas esas cosas sean historia en el país, que más nunca vuelva a haber un régimen como este. En cuanto a las elecciones regionales que están aplazadas, que no se ha dado fecha, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, aquí se nos ha querido vender a nosotros en la oposición como los golpistas, los que no llevamos caminos constitucionales, y ahí están ellos violando la Constitución. Violando la Constitución. El referéndum revocatorio es un derecho constitucional que tenemos, pero es un derecho que se comienza a ejercer a partir de nuestra solicitud. Pero las elecciones, cualquier tipo de elecciones, de cargos de elección popular, no tiene nadie que solicitarlos. Tiene una obligación, y para eso nosotros le pagamos a las funcionarias del CNE su trabajo. Ellas tienen que cumplir con su trabajo. Entonces es inconcebible que a estas alturas no haya un cronograma sobre elecciones regionales, y que Jagua, yo lo vi en estos días en un programa diciendo que ahorita no hay condiciones para hacer elecciones en un país. Entonces imagínate cuando ellos mismos dicen que no hay condiciones para hacer elecciones en el país. Es una grosería, simplemente pues sabemos todo por qué. Sabemos por qué van a perder todas las elecciones, que hagan de aquí en adelante las van a perder. Específicamente en el estado Zulia, ya el gobernador Elías Cárdenas anunció que va a la reelección. Bueno, me parece muy bien, es el mejor candidato que podemos tener nosotros en la oposición. O sea, el mejor candidato para nosotros. Entonces, bueno, bien bueno que salga al ruedo, y bueno, y esperemos nosotros que el CNE anuncie la fecha. Nosotros tendremos que ir a un proceso de primarias en la oposición, y bueno, y el candidato que salga electo. Hay muchos nombres fuertes de la oposición en el estado Zulia. Sí, hay varios nombres en la oposición. Nosotros pues, aunque Juan Pablo no le gusta Entre mucho ellos, que diga ahorita que es candidato, pero es un derecho constitucional. O sea, hay una elección de gobernador que no podemos nosotros, el gobierno nos puede poner a nosotros en el tema de pasarnos la pelota y que seamos nosotros los que digamos que no debe haber elecciones de gobernadores. Tiene que haber una elección de gobernadores porque para eso está en la Constitución. En el momento que el el CNE decida y ponga fecha, nosotros el 1 de septiembre, la marcha del 1 de septiembre fue precisamente para pedir eso. ¿Qué fue lo que se pidió el 1 de septiembre? Que se haga el revocatorio este año,
fecha y condiciones para la recolección del 20% de la firma y elecciones regionales. Esas son cosas que están en la Constitución y que ellos tienen que cumplirla. No somos nosotros los que vamos a hacer y a pedirle a ellos que no cumplan con la Constitución. Okay. Seguimos conversando con Yuleida Aranguren, concejal del municipio Balmores Rodríguez y miembro de la directiva del Primero Justicia. ¿Ya tienen planificada la distribución de las máquinas en los centros de votación para la recolección del 20%? Sí, en el caso de Balmores, nosotros, la dirección regional, pues nos ha pasado una maqueta que es la que ha presentado el CNE a la mesa de la unidad. ¿Es accesible? En el caso de Balmores Rodríguez, hicieron una nucleación de 3 centros, uno por cada parroquia. Hay 11 máquinas distribuidas en los 3 centros. En el caso de la parroquia La Victoria, 5 máquinas. En el caso de la parroquia Rafael Urdaneta, 4. Y en el caso de la parroquia Rafael Urdaneta, 4 máquinas y Raúl Cuenca, 2 máquinas. Es la distribución que más nos afecta, es esa, pues. Está primero un centro de votación que no es el más grande, un centro de ubicación el que tiene menos población electoral, y solamente hay 2 máquinas. Entonces, pues, es cuesta arriba. Ya en el caso mío, yo estoy coordinando la comisión electoral del comando, ya ese informe se pasó a la dirección regional, y bueno, esperando la decisión que tome el CNE, pues precisamente de eso hablábamos ahorita antes de, la presión ha funcionado, y tanto así que el jueves dijeron las señoras del CNE que no iban a trabajar el viernes porque tenían miedo por la marcha. Comenzaron el lunes, se declararon en sesión permanente, ayer terminaron a las 8 de la noche y dijeron que hoy seguían. Más que todo, y por eso que yo te decía al principio, que a veces nosotros vemos más lo malo que lo bueno. Y mucha gente se desespera porque no dicen nada, y yo por el contrario digo, si no han dicho nada, es porque no las tienen fácil. Porque si ya la decisión que tenían en el informe que presentó la comisión a la Junta, al directorio del CNE, ya fuera una decisión tomada, pues simplemente lo dicen el viernes y ya. Y resulta que han tenido que debatir y discutir y no han podido tomar decisiones. Entonces, es un llamado pues a la gente de que a veces nos ponemos un poquito pesimistas, a veces nos ponemos un poquito pesimistas por toda la situación que tenemos, pero siempre hay que ver el lado bueno a las cosas. Yo siempre digo que uno tiene que ver el lado bueno a todo, más que el lado malo, el lado bueno. Y bueno, eso para mí, mi lectura personal es que no la tienen fácil y no han podido tomar la decisión que ya tenían, o no han podido anunciar la decisión que ya tenían, porque evidentemente saben que la gente no les va a permitir eso, porque la gente compró el referéndum como una manera pacífica de salir de esta situación. Y cuando te hablaba de conductas aprendidas, también conductas aprendidas, a lo mejor el miedo es una conducta aprendida que el gobierno ha sabido meterle a la gente. Pero también nosotros hemos aprendido una conducta, algo, y es que las cosas tenemos que resolverlas de manera pacífica. Y, por ejemplo, en el 89, cuando hubo el Caracazo, yo creo que la gente ahí tuvo una lección, porque eso fue unos actos violentos y bien duros, donde la gente sufrió mucho, no solamente en el momento, la cantidad de muertos que hubo, sino lo que sufrimos nosotros, los que padecimos esa situación, en cuanto a la escasez que hubo en los días siguientes, y que al final eso no dejó nada. Y muchos actos violentos, muchas cosas que hemos venido, yo creo que el venezolano pues aprendió a resolver sus cosas de manera pacífica, y eso más que decir que somos un pueblo cobarde, un pueblo tal, yo creo que más bien debemos decir que somos un pueblo donde la civilidad debe imperar, y eso habla bien de nosotros. ¿Cuántas firmas esperan conseguir en el municipio? En el municipio nos corresponderían el 20%, 8.000 voluntades. Nosotros estamos convencidos de que si el sistema, el CNE, pone condiciones suficientes para garantizarle el proceso a los 39.000 electores que hay en el municipio, nosotros debemos estar recogiendo entre 14.000 y 15.000 voluntades. Y lo digo no porque quiera ser optimista ni no, sino que en el proceso de recolección de firmas, en 3 días, nosotros hicimos entre la MUC 6.000, casi 6.000 firmas. ¿Ok? Entonces, y era un proceso donde mucha gente no participó, porque era un proceso de la mesa de la unidad, no era un proceso avalado por el CNE, y mucha gente pensó que era una firma más y no, ¿ok? El que no está muy metido en esto. Quiere decir que si ahí nosotros hicimos 6.000 firmas, pues en condiciones normales nosotros debemos estar recogiendo entre 14.000 y 15.000 firmas. Ahora, como concejal del municipio, ¿cómo está la situación de desabastecimiento en esa entidad de la costa oriental del lago?
Bueno, Anki, hace unos meses atrás nosotros estábamos en una situación más o menos, yo creo que es común en todo el Zulia, con el tema de los productos que venían de nuestra hermana República de Colombia, pero ahora pues tenemos 2 semanas ya con una crisis muy grande de abastecimiento. Se paró la importación. No tenemos alimentos, se paró la importación y es delicado. A veces tenemos que ponernos una coraza para seguir luchando, porque al final tenemos nosotros que seguir luchando por todos y todos tenemos que luchar por todo. Pero nos toca a los que tenemos algunos cargos de dirección, pues seguir trabajando para resolver esta crisis. ¿Has visto estas calamidades en las zonas que has visitado? En todas las zonas que caminamos, que visitamos, es una cosa terrible lo que está pasando en cuanto a desnutrición. ¿Okay? Gente que no come durante días. Es una cosa muy dura lo que estamos viviendo y bueno, pero hay que seguir trabajando por todo. ¿Cómo ha funcionado el CLA en ese municipio? Como en todas partes, le llega a algunas personas, al que le llega, por ejemplo, el sábado, el fin de semana hubo en algunos sectores una bolsa en 8.000 bolívares. ¿Quién puede comprar una bolsa en 8.000 bolívares? Nadie. ¿Ve? Entonces, bueno, como todo, y entonces por esas cosas tenemos que seguir luchando. Por evitar eso, por solventar esas cosas tenemos que seguir luchando. En materia de medicina y de salud. Igual, estamos igual, no tenemos ambulancia en el municipio. Tenemos medicamentos, no tenemos nada en ninguna de las instituciones públicas que hay en el hospital. Hay que reconocer, el director del hospital ha hecho un esfuerzo en mantener, pero no puede escapar de la realidad que hay en el país y bueno, y ahí estamos. En materia de seguridad también se ha visto afectado el municipio. Sí, en materia de seguridad, pues ese ha sido un problema que hemos tenido. Acuérdate que al principio de nuestra gestión, pues ha habido la gente, como allá se creó una policía municipal que tuvieron que ellos mismos suspender por la falta de recursos y la gente a veces no entiende que eso es una materia que para el municipio es imposible cubrir, tener una policía municipal. Entonces, bueno, hubo ahí todavía ese concepto de que si la policía municipal pudiera estar, y por eso estamos en situación de inseguridad, pero es que en todos los municipios, aún donde hay policía municipal, estamos en una situación de inseguridad terrible, porque las crisis económicas te generan situaciones de inseguridad. Y nosotros pues no nos queda más que como ciudadanos tratar de evitar y tener reglas mínimas para evitar ser víctimas de la inseguridad. Una policía que no están preparadas, que no están dotadas, ¿ok? Se ha dejado de instruir a los policías, un ministerio público que también está abarrotado, jueces, retenes, cárceles. O sea, es una descomposición coyuntural que hay y que no podemos más que seguir luchando para resolver, pero también nosotros como ciudadanos trabajar para evitar ser víctimas del robo. Y es lamentable, es penoso, pero cuando uno va, y nosotros como funcionarios, como en el caso mío como concejal, reuniones con los cuerpos de seguridad y nos conseguimos de manos atadas, porque ¿cómo trabajan si no tienen implementos para trabajar, si no tienen los recursos necesarios para trabajar? No es fácil. ¿Cómo está luchando el Consejo Municipal y la Alcaldía ante estos aumentos de salarios que ha realizado el Ejecutivo Nacional? ¿Cómo han hecho ustedes para pagarle a los empleados? Pues no le hemos pagado, no hemos podido pagar. Apenas ahora se va a pagar el 10% que se decretó en mayo, con algunos recursos. Mañana precisamente, mañana es jueves, mañana en comisión de mesa yo voy a introducir un proyecto de acuerdo de Cámara que debemos hacerlos en todos los municipios para pedirle al gobierno nacional que baje los recursos que nos tocan por ese concepto, porque aumentan y aumentan desmedidamente el salario y el sueldo, pero no bajan los recursos, no hay recursos para pagarle al personal, no hay recursos para pagarle a nadie. Entonces, la misma situación que hay, la gente, a veces los mismos empleados, dudan de si es verdad o no que se hayan llegado los recursos. Y la verdad es que no hay. Yo me pongo a ver la situación de alcaldías como Baruta, como Chacao, como la misma Lagunilla, que son alcaldías, municipios donde los ingresos propios siempre han sido suficientes para mantenerse y están en una situación delicada. Yo vi en estos días al alcalde de Lechería, que es uno de los municipios donde más dinero hay en cuanto a recursos propios, quejándose porque no le alcanza el dinero para pagar la nómina. Y eso es en todas partes, eso es en todo y eso debemos entenderlo y que el personal pues sepa que es así, que no es mentira, que no es que el gobierno decretó y ya en un plumazo, en un papel, ya eso es verdad. Eso no es verdad y todos lo sabemos. Nosotros ahorita
estamos en septiembre y nosotros apenas al municipio han llegado 5 créditos adicionales, solo lo que ha llegado, y de los 5, 3 han sido del gobierno nacional, por el gobierno nacional. O sea que estamos en una, y con la inflación que hay, que según oí ayer en Benachán, a 800% está la inflación en el país, pues imposible que con el presupuesto del municipio podamos cubrir el gasto de personal. Y ¿Cómo ha hecho la ejecución de obra? Muy mal, muy irregular, porque por lo mismo, porque no hay presupuesto. O sea, no nos alcanza el presupuesto para comenzar las obras. Entonces, el contratista pues comienza la obra y por supuesto es difícil conseguir los materiales. Pero bueno, hay que seguir en la lucha y resolver, como yo digo, resolver lo grande para después poder resolver lo pequeño. ¿No se plantea una reducción de personal? Sí, hay lo que hay es limpieza de nómina, posibilidades de una emergencia económica. Hay que seguir trabajando en eso. Y más ahora que el gobierno anunció en estos días que va a buscar un mecanismo para evitar que el presupuesto se lo apruebe la Asamblea Nacional. Quiere decir que tenemos que ajustarnos y ver qué es lo que van a hacer ellos para poder saber nosotros. Pero como yo tengo fe, yo siempre soy optimista, yo creo que antes de eso, de que se ejecute el presupuesto del 2017, nosotros hemos logrado el referéndum y que el gobierno salga y nosotros comenzar a sanear algo en la administración pública. En cuanto a las ordenanzas, ¿cuál ha sido la más importante que ha planificado, que ha estudiado, que ha analizado el Consejo Municipal? Bueno, nosotros tenemos ahorita varias ordenanzas, sobre todo todas en materias de recaudación de impuestos, que hemos dejado eso, siempre lo hemos dejado, en la verdad, como municipio no hemos tenido la política, la tradición de ordenanzas en materia impositiva, estamos en eso, difícil en estos momentos también, porque todos estamos afectados. Tenemos ahorita en discusión la ordenanza de ejidos municipales, ¿okay? Porque también eso también es una mora que tenemos con el municipio en cuanto a los ejidos. La gente tiene que ser propietario de sus tierras porque además eso genera desarrollo en el municipio. Estamos en ese proceso ahorita. Okay. ¿Y los proyectos próximos del Consejo Municipal? Bueno, los proyectos próximos del Consejo Municipal es seguir luchando. Inclusive, Anki, nosotros estamos tan dura ha sido la situación, y es que la situación en los municipios o en la gestión pública es la misma que tenemos nosotros en las casas. O sea, es la misma situación. La vida nos cambió a todos y cada uno de nosotros en las casas en cuestión de meses, en 6 meses nos cambió. Igual ha cambiado en la administración pública. ¿Ok? Nosotros ahorita no podemos decir que vamos a tener un proyecto porque no sabemos si vamos a tener los recursos o no los vamos a tener. Entonces, por eso es que yo digo que hay que seguir luchando en organizar a la gente, en lograr ese referéndum revocatorio, porque eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros que nosotros podamos hacer proyectos. Porque proyectos cuando son inviables, cuando no se puedan ejecutar, es imposible, porque es que el gobierno nacional entró en una fase de anarquía total, de paralización. Y si hay paralización en lo nacional, ¿verdad?, entonces, ¿de quién vamos a depender nosotros? Y sobre todo cuando ahora se radicalizan, pues va a ser más difícil para nosotros, va a ser más difícil para los gobiernos locales, regionales o estadales, o locales o regionales, que no sean afectos al gobierno, va a ser más difícil para nosotros el conseguir recursos para hacer proyectos. Entonces, eso tenemos que entenderlo, aun cuando es una necesidad, no es la prioridad ahorita. La prioridad es resolver el problema nacional que tenemos para poder comenzar a trabajar en la crisis. Nosotros, este es un país que tiene muchísimos recursos, tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, Nosotros, yo no soy negativa en el problema. Hay gente que dice, aquí va a pasar 20 años para que esto se resuelva. No, nosotros tenemos recursos, nosotros tenemos gente dispuesta a invertir, nosotros tenemos gente emprendedora, gente que se ha ido del país no porque quiere, sino porque ha tenido que irse, que ha ido a aprender. Nosotros tenemos posibilidades de cambiar, darle un vuelco a la economía en este país en un plazo, no vamos a decir que en unos meses, pero sí en un plazo más corto del que mucha gente piensa. Entonces, esos proyectos que tenemos, nosotros sabemos que los vamos a lograr, pero por ahora tenemos que terminar de comprender que tenemos que resolver la crisis política que tenemos para poder resolver luego la crisis social y económica que tenemos en todas y cada una de las instancias en el país. Yuleida, ya para finalizar, tu mensaje a todas las personas que se están viendo a esta hora. Bueno, mensaje de optimismo y esperanza. Mi mensaje de optimismo, mi mensaje de esperanza, mi mensaje es a no ir a los voceros del gobierno que tienen la misión
precisamente esa, la misión de hacernos creer que aquí nada es posible, que aquí no se puede lograr los cambios, y nosotros pues hemos logrado los cambios. Nosotros 2005 fuimos a una elección donde Manuel era candidato y logramos algo de unidad. Nosotros fuimos a una elección de la Asamblea Nacional y ganamos. Nosotros no solamente circunscribimos a lo electoral, claro que no, pero es lo principal ahorita. Así que nuestro mensaje de esperanza, nuestro mensaje de optimismo, a seguir luchando, a seguir trabajando, a ser disciplinado, organizado, a que todos tengamos que organizarnos. Uno nos organizamos en partidos políticos, otros nos organizamos en las comunidades, pero que sepamos que el día que nos toquen, el día que nos llamen a recoger ese 20%, se quede nadie en las casas sin ir a votar. No necesito militar en un partido político para llevar gente a mi centro de votación. Y el ejemplo lo vimos en la validación. Cuando nosotros nos tocó el proceso de validación, que en nuestro municipio tuvimos máquinas, la movilización que hicimos nosotros como partidos políticos fue casi nula. La movilización la hizo la gente espontáneamente. Llegaba la gente con su familia a validar, a ejercer su derecho ciudadano. Y eso va a pasar, y a eso es lo que le tiene miedo al gobierno. A eso le tiene miedo el gobierno. Entonces, nuestro llamado es a la calle, a que cada uno decida cuándo puede salir a la calle, cuándo nos puede acompañar a nosotros en alguna actividad, pero que vea al gobierno que no le tenemos miedo a la calle, y que la calle ahora es nuestra, que la calle la perdieron ellos. ¿Por qué perdieron la oportunidad de pasar a la historia como el mejor gobierno del mundo? Y no lo hicieron, porque se envilecieron en el poder, porque se enriquecieron en el poder y porque se olvidaron de los pobres. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, así finalizamos la conversación con Yuleida Aranguren, concejal del municipio Balmores Rodríguez. La invitación es para que continúe en sintonía de Zuliana de Televisión.